Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes nuevamente. Juan Carlos Mendoza, su servidor. Con estas lecciones que estamos estudiando, estudiemos juntos, le estamos llamando a este trabajo. Ahora estamos en la lección 3 de segundo grado del Instituto de Formación para Laicos al Servicio de la Pastoral Parroquial. Y ahora se titula Las Parábolas del Reino. No olvidar que hemos venido avanzando en estas dos lecciones y comprendimos que nuestro estudio se centra otra vez en el estudio de la historia de la salvación, pero desde la perspectiva de la eclesiología, cómo la iglesia también se va prefigurando en muchas formas, en muchos personajes, en muchas circunstancias, en muchas profecías. Y es que, como hemos estado avanzando con Moisés, el pueblo se va rigiendo por Dios, teocrático, de la etimología teos, Dios, y kratos, gobierno. Es Dios quien gobierna y va guiando al pueblo. Incluso cuando muere Moisés, el pueblo sigue con este proceso teocrático a través de Josué. Y así sucesivamente, incluso muere Josué y también el pueblo sigue a través de los sacerdotes, manteniendo este sistema teocrático, Dios que es el que manda, Dios que es el que gobierna al pueblo. Y esto se fue dando precisamente con los sacerdotes y de vez en cuando con algún caudillo que de repente sacaba la cara por el pueblo de Israel, y esos eran los jueces, algunos de los jueces también muy renombrados, Gedeón, Sansón y cosas así, que eran personas que iban manteniendo este concepto teocrático. En donde viene un pequeño cambio y tenemos que empezar a descubrir esta propuesta de la iglesia y la figura de la iglesia. Con el sacerdote Samuel, a él le pide el pueblo un rey, porque los pueblos vecinos tenían reyes y la forma de gobierno de ellos era por la monarquía, y entonces le piden un rey, y cuando Samuel le dice a Dios, le dices, Dios, no te preocupes, no te están ofendiendo a ti, te están ofendiéndome a mí, están en contra de mí, pero bueno, no te preocupes, vamos a darles un rey. Sabemos que el primer rey fue Saúl, situaciones personales y situaciones de él hacen que incluso en vida Samuel escoja al rey David. Y este rey David, muy querido por el pueblo, un gran ejemplo como rey, pero también un gran ejemplo de arrepentimiento. Ustedes lo sabrán en el Salmo 50. Hay algunas circunstancias que la historia del pueblo de Israel nos va a contar, pero lo cierto es, y lo que nos interesa con relación a la eclesiología, es que este rey David, elegido por Dios, con la promesa de que de su linaje precisamente vendrá el Salvador. Y tenemos claro efectivamente que Jesús es el hijo de David. ¿Se acuerdan ahí en el Domingo de Ramos, cuando él ya les ha comentado a sus apóstoles, estoy ya a unos momentos para esta Pascua que viene al mundo? Él casi nunca dejó que lo pronunciaran rey, pero ese día sí, entra, entra triunfante a Jerusalén, montado en un burrito. También eso hay que ver el motivo del por qué, de acuerdo a los pasajes bíblicos, pero entonces a él le gritan, Hosana al hijo de David. Ciertamente, por eso les decía yo en el caso de la lección pasada, hay que entender la exégesis y la hermenéutica. Obviamente, o al menos por el concepto literal, no podría ser hijo de David, porque David había muerto hace muchísimos años, pero no, se refiere a la promesa, al linaje de David. Y entonces, decíamos la charla anterior, dejemos que sea el Espíritu Santo quien ahora, nuevamente que estudiemos la historia de la salvación, pero nos deje descubrir la iglesia y la prefigura de la iglesia en todo este proceso. Así que entonces Jesús es hijo de David y ciertamente Él es el rey por excelencia. De hecho, hay algunas alusiones en la página 2 que nos dicen ello al respecto. En Éxodo 19:6 dice, seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Aquí Yahvé reina sobre Israel con poder directo. En 2 de Samuel también 7:16 dice, promete Yahvé a David, tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, tu trono estará firme eternamente. Todos sabemos que David murió, todos sabemos que David era un mortal, pero la promesa y la trascendencia, la prefigura que tenemos que comprender aquí es que este rey y el linaje de este rey, algo trascendente va a venir. En Isaías 9 del 5 al 6, porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, el señorío reposará en su hombro y se llamará admirable consejero, Dios poderoso, siempre Padre, príncipe de la paz.
Grande es su señorío y la paz no tiene fin sobre el trono de David y sobre su reino, para restaurarlo y consolidarlo por la eternidad y la justicia, desde ahora y hasta siempre. El celo de Yahvé, Sebaot, Rey, Dios de los ejércitos, hará esto. Y así podemos seguir avanzando en la lección. En Ezequiel también nos comenta que yo suscitaré para ponerlo al frente un solo pastor. Por cierto, esta figura de el pastor que apacienta las ovejas también es una figura, incluso para nosotros, equipo laico así de la pastoral, muy alusiva al reino de Dios, a la iglesia. Dice Ezequiel 34 del 23 al 24, yo suscitaré para ponérselos al frente un solo pastor que apacentarán mi siervo David, él las apacentará y será su pastor. Yo, Yahvé, seré su Dios y mi siervo David será su príncipe en medio de ellos. Yo, Yahvé, he hablado. Y así sucesivamente. Hay algunas citas en la página 2 de nuestra lección que nos van a ir precisamente explicando esta perspectiva del punto importante que viene a ser el reino de Dios, que viene a proclamarse. La que vamos a resaltar es la de Isaías 52:7, hay que subrayarla. ¿Por qué? Porque dice, qué hermosos son los pies sobre los montes del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas nuevas, que anuncia la salvación, que dice a Sión, Yahvé, reina tu Dios. ¿Sí me explico? Ya reina tu Dios. Y esto del reinado tiene que ver mucho con lo que estamos precisamente analizando y estudiando. Así pues, el pueblo empieza a tener una idea equivocada o imprecisa, más que equivocada, imprecisa, de esta promesa de que va a venir del linaje de David, este rey que va a venir a liberar a su pueblo, que va a venir a rescatar a sus ovejas. Y precisamente cuando aparece Jesús, hay unas situaciones en el caso de algunos de los fariseos y demás que no lo comprenden. ¿Por qué? Porque Jesús llega, se aparece diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu. Empieza a decir que el reino de los cielos y pone algunas parábolas, que es lo que vamos a hablar más adelante. Pero lo que quiero decir es que el pueblo judío, la idea que tenía de manera general de su próximo rey era uno, que ya se avecinaba, pero que venía a juzgar con dominio, que venía a liberarlos de las fuerzas extranjeras. Y entonces por ahí de Mateo 4:17, estoy en la parte final de la hoja 2, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, convertíos, porque el reino de los cielos está cerca. Más aún, en Mateo 4:23 dice, recorría Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando precisamente toda dolencia que había en el pueblo. Pero algo muy importante, en Lucas dice, habiéndole preguntado a los fariseos cuándo llegaría el reino de Dios, les respondió, el reino de Dios viene sin dejarse sentir. Y no dirán, vedlo aquí o vedlo allá, porque el reino de Dios ya está entre vosotros. ¿Qué quiere decir esto y qué es lo que más nos interesa? La cita de Lucas 17, 20, 21. Hay unos puntos importantes. El reino de Dios ya está entre nosotros. Este reino precisamente es la iglesia. Vamos a entenderlo. El reino de Dios es la iglesia. Ciertamente vamos a platicar, ya dijimos en la lección anterior, el concepto de la escatología. Pero Jesús viene a mostrar este reino que Dios desde toda la eternidad y en prefiguras del Antiguo Testamento ha venido enseñándonos. Primeramente hay tres ideas importantes. Acoge a todos los hombres de buena voluntad. El reino de Dios es para todos. Acuérdense que estamos hablando de la prefigura de la iglesia. El reino de Dios acoge a todos los hombres de buena voluntad. Los congrega. Vengo a congregar a todos los pueblos. Y la iglesia que Cristo edifica, precisamente Pedro, es la plenitud de los tiempos. El resto fiel. Aquellos precisamente que han venido a mantener esta propuesta. Y este resto fiel, Cristo los formó. Cristo los tomó, los llamó, los reunió. Es Cristo, venid a mí, todos los que están cansados. Y Cristo hace muchas expresiones acerca de como quisiera yo, Jerusalén, juntarlos a todos como la gallina los junta, ¿no? Hacia sus polluelos. Pero lo más importante es que a esta resto fiel que él llama, les dio la forma de una institución. Y aquí todos estamos llamados. La iglesia, va de nuevo, todos estamos llamados.
todos los hombres de todos los tiempos. Al igual que con Moisés, que liberó a todos del pueblo de Egipto, al igual que con Abraham, que él es el padre de todas las naciones, el padre de la fe, precisamente al igual que ellos, hay una elección. Dios que lo llama, Dios que le hace la invitación precisamente respetando su libertad y depositando fuertemente el concepto de la fe. Hay una promesa, precisamente hay una promesa que también hemos hablado y que efectivamente Dios, que es fiel, la cumple. Agregado en nuestra lección, página 4 por ahí, hay una respuesta. Y aquí es donde nosotros tendríamos ahora sí que empezar a analizar este concepto de la iglesia y la respuesta que cada uno le estamos dando. Y hay una alianza. Esto que es eterno ahora con el Cristo nos lo viene a decir de la siguiente manera. Miren, con relación por ejemplo a qué, a la elección. Si bien todos los hombres hemos sido invitados para la salvación mediante el ingreso a la iglesia, aún se realiza de parte de Dios ese elemento activo, es decir, el misterio. ¿Se acuerdan? El misterio es la parte divina, donde Dios se deja conocer, y la historia, tu historia y mi historia y la historia de la iglesia. Y efectivamente que consiste en esta conversión que Dios nos propone. La promesa es el mismo elemento espiritual, ya no el temporal, que indujera a aquellos primeros de la antigua alianza, la salvación, la liberación, la eterna felicidad. Aquí ha de mediar la palabra del hombre en cuanto a su respuesta, tal como aconteció en otro tiempo, cuando el hombre acepta la invitación y se convierte. Dios derrama en él abundantes gracias, coadyuva para perseverar hasta el fin. ¿Se acuerdan que el Cristo también así nos lo dice? Y el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Y no olvidando que la esencia de la iglesia es que todos los hombres se salven. La salvación, iglesia como instrumento de salvación. Ahora bien, la alianza, mediante la cual Dios se compromete con el hombre a coadyuvar en su salvación, en tanto que éste adquiera una obligación, ¿cuál? Trabajar por la extensión del reino de Dios. Entonces todo empieza a tomar sentido. Entonces el Espíritu me empieza a dar a entender que yo, que formo parte de la iglesia querida por Dios, Cristo que nos llama, precisamente nos llama a aportar, a trabajar por la extensión del reino de Dios. En el equipo laico al servicio de la pastoral hay precisamente el objetivo, la misión, la esencia es precisamente conocer a Dios, dárselo a conocer a todo el mundo y la salvación de las almas. Así entonces, precisamente la alianza es esta, la que Cristo también ahora nos está proponiendo. Y también ahora, como antes, existe este misterio y esta historia. El misterio, como entonces, es el elemento divino y la acción salvífica de Dios que actúa dentro de la iglesia y dentro de cada uno de sus miembros. La historia ya no es tan solo la de una comunidad, sino la de cada uno de nosotros en lo personal. El llamado ciertamente es individual, pero es personal en cuanto a la iglesia. Y entonces se realiza lo dicho precisamente por lo que narra Juan en el Evangelio, ahí en el 14:23, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos una morada en él. Así entonces, ¿qué nos está empezando a invitar todo esto? Le pedimos nosotros a Dios en el Padre nuestro, venga a nosotros tu reino, y el reino del Padre está aquí y ahora. Ciertamente, venga a nosotros tu reino, se refiere a la escatología, esta iglesia triunfante que perdurará por los siglos de los siglos. Nosotros, la iglesia peregrina, por eso nosotros elevamos la voz diciendo siempre, venga a nosotros tu reino. ¿Y cuál fue entonces la misión concreta de Jesús? Implantar el reino de Dios. Y a través de muchas señales, decía Lucas 7:22, id a contarle a Juan lo que están viendo. Los ciegos ven, los cojos se levantan, los sordos oyen. Y por ahí, si se acuerdan, precisamente cuando Jesús entra a la sinagoga y lee esta cita del profeta Isaías y les dice, el tiempo ha llegado, se ha cumplido. Y hay otro elemento muy importante, en Lucas 11:20 es cuando se nos comenta que Jesús expulsa demonios, y entonces esto es como parte también, y dice aquí cuando en Lucas 7:22, id a contar a Juan lo que habéis visto, los
y han oído, los ciegos ven, los cojos andan. Pero más adelante otra señal prodigiosa es la expulsión de los demonios, que el mismo Jesús se encarga de hacer notar a este respecto. En Lucas 11:20 decíamos, si por el dedo de Dios yo expulso los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Así entonces, ¿qué queremos decir? Cristo nos muestra el reino con parábolas precisamente. Es decir, si ya comprendimos que el reino de Dios ya está aquí ahora y ya comprendimos que este reino de Dios es la iglesia, esta forma palpable, material que Dios nos está dando como instrumento de salvación. La iglesia es el reino de Dios, pero es una iglesia perfectible. No es perfecta, es perfectible, que se encamina a la perfección. Nosotros estamos tendiendo y pidiendo que venga su reino en la parucía, el reino escatológico, donde ya es perdurable y para todos los siglos. Pero en este momento, y para que comprendamos la iglesia, el reino de Dios, el que está aquí, y ahora la lección nos da 4 parábolas, comprendiendo que la parábola es una situación en donde se explica una realidad a través de estos simbolismos. Y entonces en Mateo 13, del 24 al 30, Jesús nos habla de la parábola de la cizaña. Nos habla de la mezcla del mal con el bien. Crece la semilla y también crece la cizaña. La semilla la planta Dios, la cizaña la planta el diablo. Y los segadores le dicen, Señor, ¿quieres que cortemos la cizaña? No, porque también podrías cortar la semilla. Déjalo, y habrá un tiempo después, en el tiempo de la siega, la parucía, los últimos tiempos, en donde separaremos. Y ven entonces este signo que nos plantea de lo que es la iglesia y lo que va a ser la iglesia en el tiempo de la siega. También nos pone otra parábola, que es la de Mateo 13, 31, 32, el grano de mostaza, que también, si lo analizas, es así. Parece insignificante, parece nada, pero cuando crece, cuando da su fruto, cuando alcanza su potencial, bueno, hasta los pájaros hacen nido en sus ramas. El reino de los cielos, la iglesia, así es, donde a veces parece insignificante, donde parece que no, cuando se siembra y se progresa, entonces créanme lo que puede ser una inmensidad. Pone otro ejemplo, que es el de la levadura, que está en Lucas 13, 21, y en el caso de la levadura dice, pocos son los apóstoles que Dios emplea para iniciar el reino. ¿Se acuerdan que tuvimos una charla en la lección, en primer grado, que se llamaba las minorías, la elección de las minorías? Bueno, ciertamente de eso se trata, de que el reino de Dios a lo mejor no está abundante de predicadores, a veces la mies es mucha y los trabajadores son pocos, pero estos pocos en el reino de Dios, en la iglesia, son una levadura. Por eso nosotros somos también luz y sal para el mundo. La perla preciosa en Mateo 13:45, donde aquel que realmente ha encontrado y ha comprendido el reino de Dios, la iglesia, lo deja todo. Deja todo y ayuda y sirve a la iglesia. También esto hay que saberlo analizar. Y una de las parábolas que también es la del pescador, en donde sacan los peces. Igual, vean la misma perspectiva de las parábolas que Jesús presenta con relación al reino de Dios. Una vez que sale la red, vamos a separar los peces buenos de los peces malos. Así es que entonces comprender que en el concepto del reino de Dios, en el concepto de la iglesia, va a haber esta propuesta de salvación, con la iglesia como instrumento de salvación, pero ciertamente Mateo 25:31, el juicio va a decir, estos son peces buenos, estos son peces malos, esta es cizaña, esta es buena semilla. Y la que más podemos entender es la que está en Lucas 8, del 5 al 15, la parábola del sembrador. Esto ya lo hemos platicado mucho. Cada uno de nosotros entonces será la tierra que en donde ha venido a caer la palabra y que dará frutos. Algunos de nosotros el 20, otros el 30 y otros hasta el 100%. Así entonces, para la mayor evidencia precisamente, Cristo nos da estas parábolas. Cristo nos muestra ello. Y ahora bien, hay algo importante que vamos a analizar y con esto va a concluir nuestra lección. El reino de Dios se manifiesta en la persona misma de Jesús, quien siendo Dios quiso venir a servir, ya que solo mediante el servicio es posible que exista la comunidad eclesial. Fíjate, ustedes me dicen maestro y lo soy, ustedes me dicen el Señor y lo soy, y yo he venido a servir. Así es que esta figura que Cristo nos pone, este ejemplo, más que figura, este ejemplo que Cristo nos pone es la del servicio. En la iglesia
iglesia, comunidad, la verdadera iglesia, es el servicio. Por eso nosotros decíamos que la palabra escuela de pastoral, pastoral es servicio. Si tú tienes la idea de que escuela de pastoral es lecciones, es aprender, es servicio. En Marcos 10, 43, 45 dijo, el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será esclavo de todos. Dice, porque tampoco, así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Y Cristo, que es nuestro Maestro, precisamente nos da este ejemplo. ¿Cuándo? Cuando ama y da la vida por su iglesia. Da la vida precisamente por esta iglesia y por el rescate de ella. Cristo, Señor y Maestro nuestro, mediante su vida, mediante su vida, pasión, muerte y resurrección, enriqueció a su iglesia y le obtuvo todo género de tesoros espirituales para que ella, dotada así, pudiera realizar su oficio de anunciar el reino de Dios con Cristo, su divino fundador, a la cabeza como Señor, Maestro y Sacerdote eterno, y así el mundo entero, todos los hombres por ella habrían de tener conocimiento del reino de Dios. Hay tres citas que nos van a ayudar a comprender esta amplitud de la iglesia en el concepto de la lección 3, las parábolas del reino. Mira, la iglesia tiene que ir cumpliendo la misión que Cristo le dejó. Él dio la vida por sus ovejas, Él dio la vida por todos. La iglesia tiene que hacer esta misión, la cual, a través de los siglos, la de que realice en ella se va realizando el misterio de Dios como elemento divino. Es Dios quien hace los milagros, es Dios que transmite la gracia a través de la iglesia. Así como era Dios quien salvó al pueblo de Israel, al pueblo hebreo, de los egipcios, a través de Moisés. Así entonces la propia historia de la iglesia y de los hombres como elemento humano es precisamente lo que nosotros estamos estudiando. Ahora bien, en Cristo podemos observar tres momentos que nos hablan acerca de este reino del que Él es rey. El primero, en Lucas 1, el ángel le dijo a María, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios, y vas a concebir en el seno, y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David. Mira, es lo que estamos estudiando. Su padre reinará sobre la casa de Jacob por los siglos de los siglos. Este primer elemento, precisamente, es lo que nos está enseñando la continuidad del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Se van a cumplir las Escrituras. Más adelante, en el texto de Juan 18, 36, 37, cuando Jesús está frente a Pilatos, respondió Jesús a Pilatos, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi gente habría combatido para que yo no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces Pilatos le dijo, entonces tú eres rey. Jesús respondió, sí. Como dices, soy rey. Para esto he nacido yo y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Jesús vino a implantar el reino de Dios en la tierra. De manera así perfectible, porque somos humanos, es la parte humana. El misterio, la parte divina es lo que ha mantenido estos 2022 años. Y estamos nosotros aclamando a la parucía, clamando, venga a nosotros tu reino. Así entonces, la iglesia en estos tres momentos va cumpliendo su misión en este sentido. Misterio, historia, historia, misterio. Primeramente, el cumplimiento de las Escrituras. Ahora acabamos de escuchar esto, Jesús implanta su reino. Y la lección cierra con Apocalipsis 19 del 6 al 8. Y oí como el ruido de muchedumbre inmensa, y como el ruido de grandes aguas, y como fragor de fuentes truenos, y decían, aleluya, porque ha establecido su reinado el Señor nuestro Dios Todopoderoso, con alegría y regocijo, démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha engalanado, y se le ha concedido vestirse de lino deslumbrante, de blancura de lino son las buenas acciones de los santos. Estos tres pasajes, precisamente, estos tres pasajes bíblicos de aspecto del misterio divino, precisamente, es lo que se ha venido planteando en la iglesia. El primero nos muestra claramente, ya dijimos, que la iglesia no es una cosa distinta al pueblo de la antigua alianza, es la continuidad. El segundo pasaje nos presenta a Cristo Redentor, que viene a implantar precisamente a la iglesia. Y la iglesia está peregrinando precisamente a través de los siglos hasta que el Señor venga, presionada por los poderes de este mundo que quieren siempre lo que ha querido
posesionarse de ella, instrumentalizarla, hacerla caer, hacerla pecar, es que la iglesia y cosas así. ¿Cuál es la conclusión? La iglesia va soportando los vicios humanos de fuera y dentro de ella, como lo decía la parábola de la cizaña precisamente. Va tratando de purificarse en cada momento para que al fin realice su misión de glorificación. Esta glorificación es anunciada en el tercer pasaje, en el del Apocalipsis. Glorificación junto con el esposo, ¿quién? Jesús, el Cordero Divino, engalanada con la gloria de cada uno de sus santos, los frutos de su propia santidad, libre ya de defectos humanos, de sus miembros, se obtendrá en todo su esplendor, tal como su esposo la quiere, blanca, bella, inmaculada, lavada por la sangre del Cordero. Así entonces estamos concluyendo que esta iglesia querida por Dios es la continuidad del Antiguo Testamento. Esta iglesia querida por Dios está anunciada en el Antiguo Testamento. Esta iglesia querida por Dios ha realizado la elección, la promesa y la alianza que Dios nos ha hecho. Esta iglesia querida por Dios es el misterio por parte de Dios divino y la historia por parte de nosotros humana. La historia y la iglesia es precisamente lo que aporta la iglesia, es la aportación salvífica. Y Cristo Rey, Rey de la iglesia, esposo de la iglesia, nosotros sus hijos en cuanto a santidad. Así es que yo te invito a que sigas abriendo tus ojos y mente al Espíritu Santo para que nos ayude a comprender la historia de la salvación, la iglesia, la implantación del reino aquí y ahora. Esta fue nuestra lección número 3 de segundo grado del Instituto de Formación para Laicos al Servicio de la Pastoral Parroquial. Muchas gracias, sigamos estudiando juntos. Hasta la próxima.